buenas noches, bienvenido al programa La Danza de la Vida. Esta noche recibimos a una persona muy especial dentro del mundo de la danza, que ha hecho enormidades por México y por cantidad de generaciones. Tenemos desde una subdirección hasta una dirección, pero la podemos encontrar en el aula, pero también la podemos encontrar cosiendo, pero también la podemos encontrar promoviendo cultura, pero sobre todo haciendo hoy en día de la docencia ya un arte. Ella es Angélica Klen. Maestra, bienvenida. Hola Malinale, un gusto, un gusto. El gusto es de nosotros, es un enorme placer tenerte aquí. Maestra, ya estaba como puesto ahí y de alguna manera las circunstancias nos han llevado a estar hoy en un lugar muy especial, en la casa de alguien también con un significado muy importante. Ya iremos tocando el tema porque definitivamente hablar de Nelly Japey será hablar de Nelly Japey. Por ahora, sabemos de una infancia de un Teciutlán, sabemos de unos bisabuelos, de unos abuelos, de toda una compañía en donde tu infancia, pues con muchos detalles muy lindos, mucho la sensación de estar en familia, de reunirse, de los amigos, de convivir, de que la mesa no solo fuera de la familia, sino que siempre había alguien que hacía y reunía a la familia. Compártenos un poco de esto, Angélica. Uy, sí, hace unos días alguien me decía, es que fuiste una niña feliz. Y sí, fíjate que tuve la fortuna de nacer en esta hermosa familia de 4 hijos, yo soy la tercera, y pues tener como un bagaje muy diferente entre el lado de mi mamá y el lado de mi papá. Por la parte de mi papá, mi abuelo era alemán, hay como, creo que heredé algo de la parte de docencia. Mi bisabuelo era el pastor del pueblo, mi bisabuela era la maestra del pueblo. Fíjate que mi bisabuelo era el pastor del pueblo en Alemania y mi bisabuela la maestra del pueblo. Cuando mi abuelo viene a Estados Unidos y luego llega a Monterrey, a los años él funda el Colegio Alemán en Monterrey, que ya no existe, y después dedicó muchos años a la docencia. Y mi papá, increíblemente, después de que se gradúa en el Colegio Militar, lo invitan a Puebla y construye un montón de escuelas en áreas rurales. Y después llega a Teciutlán prácticamente como a impulsar el pueblo. Y pues ahí crea el centro escolar, del cual él fue también maestro. Y por esa parte creo que traigo ese gusto un poco por el arte, porque hay músicos también en mi familia por parte de mi abuela paterna. Mi tatarabuelo fue el primer director de orquesta en Monterrey. Entonces, por esa parte hay como mucha cuestión de docencia, de arte, de música. Y por la parte de mi mamá, era gente como de trabajo, ¿verdad? De enfrentar la vida. Y pues creo que esa combinación me vino muy bien. No me preguntes por qué, pero creo que la filosofía de vida de mis papás era precisamente estar en unión, comíamos juntos todos los días, como tú dices, siempre. No me preguntes por qué, pero en mi casa siempre había invitados, siempre, alguien mío, alguien de mi hermana, de mi otra hermana, siempre. Esa parte previa a la comida era maravillosa, comíamos toda la vida juntos, o sea, no como ahora que llega uno y come y el otro. Siempre había como un momento de convivencia. Sí. Y pues fui una niña muy querida, era como la güerita, la chiquita, así es que fui muy querida y a la vez tengo que confesar que fui muy mimada. Entonces me llevé unos cuantos trancazos en la vida, pero sí agradezco al día de hoy. Bueno, mis padres ya no están, pero tengo una familia hermosa, hermosa, hermosa. No tengo hijos, pero tengo muchos hijos por todos lados regados. Pero en sí mi familia de sangre es única.
estos cumpleaños donde pues la piñata forma parte de tu historia, sí. Donde el pastel forma parte de tu historia, donde estos detalles, tu papá en su momento también, todos muy cercanos, la importancia, porque somos lo que enraizamos, la importancia de esa raíz en la parte docente, en la parte de enseñar a los niños. ¿Cómo ve Angélica Klen la importancia de tu formación, de lo que recibes en niños para el bailarín o el profesional que serás mañana? Mira, yo creo que es muy importante tu vida de niña, pero sobre todo los valores que te inculcan en la vida. Y mis papás eran maravillosos, había mucha disciplina. Pues bueno, finalmente de una herencia alemana, la puntualidad era básica, el respeto, pero tienen que ser inmensamente felices, pero además lo tienen que hacer muy bien. Entonces, esa visión de cómo ir perfilando a dónde vas y el apoyo, hacia dónde te pueden encaminar, creo que eso es bien importante, que te den oportunidades. Y eso hicieron, porque llegamos a Monterrey y ellos dijeron, llegando a Monterrey, lo primero que hacemos, a esa niña la metemos en clases de ballet. Toda esa parte del siempre, el estar presente, de decirme, a ver si esto te gusta, te mando a Rusia. No, nunca dije que yo quería dedicarme a esto, porque creo que esto se fue dando con la vida. Sí. Yo no lo decidí de niña. Yo cuando empecé a tomar mis clases de ballet, sí me di cuenta que a mí eso era algo que me hacía sentir muy bien. Y pues llegué también con una maestra indicada para mí. Estar en una clase de ballet era mi lugar. Nunca pensé que iba a ser mi profesión, te lo prometo. ¿Cómo define Angélica que la danza es por ahí? No lo sé. No se definió nada, no fue un camino. Fíjate que la gente me ve como una persona muy estructuradita. O sea, yo soy como muy estructurada, muy ordenada, planeada, pero es como muy extraño porque aunque planeo mucho, a la vez no planeo. Mira, lo que pasa es que, por ejemplo, yo veo a personas, a jóvenes, que ellos como que ya tienen trazado, yo voy a hacer esto, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Yo no. Yo tengo planes, por supuesto, pero no tengo decidida mi vida. Es extraño. Claro que preveo mi vida. Esta emoción para mí de tomar las clases de ballet, que empecé una vez a la semana y luego tomaba otros niveles para poder tomar más clases. Yo tomaba 3 veces a la semana clase. Se me hacía poquito. Y esa es la razón por la que yo abro un espacio. Yo no dije, yo quiero tener una academia para dar clases. No. Yo dije, yo quiero un espacio para hacer más clases. Y ahí fue donde yo arriesgué lo que mi mamá me daba mensual para pagar una renta, porque yo me iba a ese espacio a hacer clase con otras 2 amigas y me gustaba como crear. Me di cuenta desde la secundaria que a mí me gustaba proponer, hacer, manejar gente. Y pues sí, indirectamente enseñar. Creo que la parte de la enseñanza, pues yo creo que hasta estuvo en mis juegos infantiles, pero nunca me imaginé que iba a ser mi espacio de vida. Sí. Empecé a trabajar en el colegio, en el anglo español había unas como competencias cada 25 de marzo, que eran como unas porras, eran unas tablas gimnásticas, pero yo realmente como que las hacía bailadas. Y empecé a montar de loca. Tenía 13 años, ¿verdad? Secundaria. Sí, primero secundaria. Ahí me empujó una chica y después empecé y bueno, es algo que se fueron varios años, 6, 7 años montando y ganando siempre los primeros lugares y cada vez con más gente. Y entonces a raíz de ahí, oye, Angélica, ¿puedes montar un bailecito para pues los honores de tal cosa? O Angélica, ¿puedes bailar? Porque increíblemente yo era la única alumna en el colegio que bailaba. Entonces siempre estaba ahí bailando y entro a preparatoria al TEC. Lógicamente, pues me voy a la carrera a la prepa de físico-matemático porque a mí me gustaban los números y la química. Y me enamoro de la química en la prepa y
me doy cuenta estando en la prepa que a mí lo que me gustaba de la química era el que yo hacía como experimentos y era laboratorio, por eso yo hablaba de ciencias químicas. Pero luego cuando empiezo a ver la realidad de como lo que iba a ser mi vida en un futuro, yo iba a estar en un laboratorio sola. Y yo, aunque vivo sola desde hace muchísimos años, yo no sé estar sola en el sentido de que a mí me gusta estar con gente. Y entonces decidí quedarme en Monterrey y después abrieron una carrera que se llamaba Licenciatura en Dirección Deportiva. Pues yo dije, es la carrera perfecta porque habla del cuerpo. Sí. Y ahí fue donde descubrí que a mí eso era lo que me gustaba, el cuerpo, el movimiento en cualquier forma. Y entonces ahí fue donde dije, yo quiero tomar más días clases de ballet. Y abrí este espacio para yo ir todos los días a tomar clases de ballet. Yo sola, ¿verdad? Con alguien más, no tenía un maestro. Y pues de ahí, oye, Angélica, ¿no les quieres dar clase a las vecinitas? Y pues de la nada, como decía mi maestra siempre decía que ella empezó jugando. Y yo creo que yo también empecé jugando. Se empieza a hacer una historia, Angélica, que dura... 30 años. 30 años. 30 años. 30 años de algo que fue incluso de esos ahorros con esa barra que te regala el tío que lijas para que no esté oxidada, se vuelve un estudio de 30 años por el cual muchas generaciones pasaron y que seguramente tienes muchas anécdotas lindas. Uy, sí. Te digo que empecé con 3 niñas chiquitas y un grupito de 8 chicas de las que yo les montaba las porras. Entonces, pues me fui enrolando y para cuando acuerdo eso ya, pues era una escuela formal. Se hizo una familia, porque hasta el día de hoy te prometo que esas alumnas, duraban mucho las alumnas conmigo. Las alumnas duraban 10, 15, 20 años en la academia. Tú también duraste muchísimo tiempo con tu maestro. 22 años. Pequeño detalle. La academia fue la que me dio el equilibrio entre la exigencia, el que tienes que lograr con el alumno, el que tienes pues realmente como un compromiso de formar a alguien para que se desarrolle profesionalmente como bailarín. Indirectamente, pues formé a mucho público. Y le di a mucha gente oportunidad de sentir el placer de bailar. Era una escuela que trataba de enseñar bien, con calidad, sí, ¿verdad? Cuidar el cuerpo, sobre todo, de las estudiantes y la mente, pero y de verdad, pues tengo exalumnos que fueron bailarines, porque bueno, los encaminé a que fueran bailarines profesionales y se desarrollaron como bailarines profesionales, ahora con carreras exitosas. Pero la academia me brindó ese equilibrio. Yo le tengo un cariño muy especial a Angélica Estudio de Danza porque pude siempre ver que la danza podía ser para todos. ¿Qué tanto influyó en ti tu maestra Blanca? Porque acabas de decir algo, el gusto por bailar. Uy, fíjate que cuando yo empecé a trabajar en esta cuestión profesional, o sea, de alto rendimiento, como le llaman ahora, o preprofesional, a mí me llamaba la atención que pues, las clases estaban más enfocadas al área técnica. Y yo no podía entender, de verdad yo no podía entender por qué no bailaban. Porque para mí una clase era el momento de bailar. O sea, creo que eso es de las cosas más maravillosas que aprendí con Blancareu. Yo siempre ubiqué que hacer una clase de ballet era para bailar. Entonces, me cuesta todavía, al día de hoy, entender por qué los alumnos no se dan el gusto, porque es un gusto, sentir. Un gusto de sentir felicidad, de sentirse plenos, de sentirse emocionados, de vibrar cuando hacen una clase de ballet, porque a veces se va la parte técnica. Y yo de verdad que siempre insisto, platicando con Eli, que ella me dijo, es que yo quiero trabajar con cuerpos habitados. O sea, a ella no le interesa trabajar con gente que tenga un nivel técnico. Y ojalá los maestros pues cambiáramos. A veces yo misma me vuelvo técnica, ¿verdad? Y dices, no, la danza es otra cosa. Así como a la maestra Angélica en su momento le dijeron,
es que somos cuerpos habitados. Alguien que en este momento está enfrente a mí, que es Nelly Japey, yo en otro momento escucho a la maestra Angélica decirme, es que cada clase es como una función. Sí. Mucho tiempo después me encontré con otra maestra que fue su primer generación de bailarinas en la escuela superior, la maestra Cristina Lozano. Y yo le dije, me dijo una vez esto, la que fue tu maestra, que fue mi maestra, ¿cómo lo entiendes tú? Y me dijo, la función es la vida. Un 19 de septiembre de 1977, la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey se abre en ese año y en el 80 tú te acercas a la escuela o años posteriores, muy cercanos a su apertura, para estar como alumna en la carrera de profesor de danza, que en ese entonces así se nombraba. ¿Cómo era la escuela en ese momento donde no había nada? Fíjate que entré un poco antes. La escuela la abrieron en septiembre del 77, empezó a funcionar en octubre. Yo estaba estudiando mi carrera en el TEC. Hacen un primer curso de verano en el 78 y yo me inscribo. Fue complicado porque pedían 5 años de estudio comprobable para poder entrar al curso. Y yo voy con mi maestra y le pido la carta y no me la quiere dar. Y ella había viajado mucho, venía mucho aquí a la escuela Nelly Gloria Campobello, ella se capacitó muchísimo. Y entonces yo le decía, ¿por qué no me la quieres dar? Y finalmente me dijo, te la voy a dar, pero es que esa escuela te va a agarrar y ya no te va a soltar. Así fue. Y voy al curso de verano en el 7-8, termino en diciembre y en enero entro como alumna regular, ya con un número de los primeros 300 estudiantes de todas las disciplinas. Entro a una carrera para maestros. El aprender de esta filosofía y de esta metodología cubana, en donde hay un orden, hay una ascendencia, hay una progresión, hay un porqué de cada cosa, me abrió los ojos. Que finalmente, bueno, gracias a Dios tuve el placer de pues, aprender directamente de Cheri, además de más maestros con los que estuve. Al día de hoy a mí hay gente que me dice, pero ¿cómo sigues ahí? Yo tengo ya más de 40 años en esa escuela. Porque a veces la gente no ubica que yo empecé como estudiante. Y les digo, es que yo entro y me transporto a otro, no sé, a otro nivel. No puedo dejar de ver esos pilares que sostienen la vida y los sueños de miles de personas. Me enamoré, entré y me enamoré. Pues finalmente, pues sí, soy igual que muchos de los estudiantes que se fueron haciendo poquitos. Fuimos los sobrevivientes de esa experimentación, de esa propuesta académica, pero a mí me cambió la vida entrar a la escuela. ¿Cómo fue esto de no ser nadie, de no figurar, a llegar a querer hablarle a una Nelly Japey y decirle, ¿podrías ir a ver a estas estudiantes? Mira, fue muy complejo. Yo entré como estudiante, teníamos algunos maestros mexicanos, viene el intercambio con Cuba, tuve la fortuna de empezar a estudiar la metodología con maestros cubanos, pero empecé en el 80 con el intercambio con Cuba y en el 84 se termina. Sí. Y pues me quedé yo con otras 2, 3 maestras que pues nos dijeron, pues ahora ustedes dan clase. O sea, sí estás estudiando, pero yo nunca acabé porque yo terminé siendo la maestra de los maestros, ¿verdad? De los que estaban estudiando para maestro. Y pues estábamos muy olvidados, la verdad. Sí teníamos estos maestros que creían en nosotros, que no había recursos, pero pues se iban a mi departamento. Nos invitan a venir a bailar a Bellas Artes. A Bellas Artes, sí. Primero venimos al Teatro de la Danza, fue donde yo conocí a la maestra Nelly. Y no me hizo mucho caso porque no sabía ni quién era, por supuesto. Tulio era el que más o menos ahí me dijo, mire, ella es Nelly Japey y él es Carlos López. Riendo, ¿eh? Sí, no me peló, la verdad. Venimos al Teatro de la Danza, pues no se logró mucho. Luego nos invitan a Bellas Artes. Y yo fue lo que dije, está bien padre, vamos a ir a bailar a Bellas Artes, pero ¿quién nos va a ir a ver si nadie nos conoce? Y me vine a las casas.
O sea, yo iba a las casas de los maestros, o en la escuela, los que estaban en las escuelas, iba invitación personalizada, ya sabes, a máquina, no había computadoras, así todo. Y entregué, y entregué, y entregué, y entregué, y entregué, y entregué, y entregué. Y veníamos clásico, contemporáneo y folclore, o sea, yo abarqué todo lo que pude. Y para mi sorpresa, tuvimos teatro lleno. Y ahí fue donde la escuela, haz de cuenta que hizo así como que, ¿qué es esto? Recuerdo a Laura Casas y a la maestra Nelly, que estaba emocionada porque había visto. Fue como ya mi primer contacto real. Y después viene un concurso nacional en el 94 en Guadalajara. Y pues nos juntamos Rosario Murillo, Cristina Lozano, la maestra Lourdes Gómez, que era una maestra cubana, y yo. Hacíamos un equipazo porque cada una tenía como su perfil, su fuerza, ¿verdad? Sí. Y trajimos a estas 3 chicas, eran 4 chicas al Nacional, y ahí fue donde la gente dijo, ¿de dónde son esas muchachas? Claro. Y bueno, finalmente nos pusimos en el ojo del mundo nacional. En el 95, que me animé a ir a Cuba, al primer concurso, fue cuando nos pusimos en el ojo internacional. Un ojo del mundo que recibió en ese momento esa experiencia, pero que también a la par, Angélica, ya había una primera generación de bailarinas. Sí. Ya había, pues, la pregunta obligada, ¿y ahora dónde van a trabajar? Todavía recuerdo al papá de Cristi diciéndome, ¿para qué tantas horas y tantos años? ¿De qué van a vivir estas niñas? Y me tocó graduar a la primera generación de la escuela. Una cosa es graduar y otra cosa es titular. Aquí se graduaban los estudiantes, no todos, pero aquí en México se graduaban, pero no había titulados en clásico. Y yo me puse a investigar, no había ni lineamientos de titulación. Y pues lo digo con mucha honra y con mucho orgullo porque fuimos la primera generación de ballet con título en este país. Nos tocó picar piedra, pero fue como tan intenso y de verdad fue tan sincero lo que hacíamos que yo creo que por eso los frutos se fueron esparciendo. Si hablo de la historia del ballet en Monterrey, me tocó estudiar con la primer maestra de ballet en Monterrey. Bueno, ella y su hermana María Luisa, pero la fuerte, del que se quedó por muchos años, fue Blanca. Me tocó estar en los inicios de la escuela y me tocó, pues, impulsar de alguna manera la escuela. Y después me tocó también hacer un proyecto para una compañía, porque como tú dices, ¿ahora dónde van a bailar? Entonces, yo les dije cuando se graduaron, me quito el nombre si no hay una compañía de ballet en esta ciudad. Me costó mucho. Ella se graduó en el 87, hice proyectos, claro que me veían como si estuviera loca, los guardaban en un cajón, o a lo mejor ni me escuchaban, hasta que un papá de una alumna me dijo, te voy a presentar con alguien que le pueda interesar. Esa es la historia. En su momento estas 5 primeras bailarinas fueron Cristina Lozano, Dolores Kunte, Patricia Turrubiates, Rebeca Sánchez y Maggie Villarreal. Pues no nos quitamos el nombre, al revés, festejamos el nombre porque además reafirmas con una propuesta, con una inquietud, Ballet de Monterrey. Ballet de Monterrey es una idea de un grupo de personas, entre ellos estás tú, y además yo quisiera que de tu viva voz cuentes a grosso modo cómo es que se da la conexión con la señora Yolanda Santos. Sí, mira, fui a una cita con el hermano de la señora Yolanda a proponerle hacer una compañía privada. Sería la primera compañía privada en el norte del país. Sí. Él se vio interesado, pero no sabía nada de nada. Entonces me dijo, voy a hablar con mi hermana. Tengo una hermana que le gusta mucho el arte y vamos a ver si le interesa. Y así fui como llegué con Yolanda Santos. Hacerle la propuesta, a ella le interesó muchísimo, se puso a investigar y dijo, sí, la hacemos. Entonces se hizo primero una función previa en el 89 para ver si Monterrey quería una compañía de ballet. Sí. Pues para nuestra sorpresa fue muy bien recibida la función y en el 90 se inaugura la compañía.
Yo estuve, pues prácticamente, pues yo le ayudé a hacer las audiciones, trabajamos Fueron en mucho de la México, mano. ¿verdad? Las audiciones. Hicimos en México y en Monterrey. Ah, en los dos. Hicimos en los dos lugares y pues me tocó asesorar toda la primera temporada. Después viene un momento importante en que también pues empieza la escuela a participar en algunas de las funciones y viene un cambio ya de 2 directores. Invitan a Fernando Bujones. Fernando Bujones viene a Monterrey. Yo voy con un grupito de 5 niñas a recibirlo al aeropuerto, ahí lo conozco. Después lo invitamos a la escuela, a hacer una visita por la escuela y él realmente se enamoró del trabajo de la escuela, planteando que no conocía ningún espacio como ese, que estaba encantado. Y lo invitan a dirigir la escuela, a la compañía, pero pues él no podía estar en Monterrey. Él venía pues prácticamente 2 semanas cada semestre, 2, 3 semanas. Y pues así fue como me animé, o sea, de haber hecho el proyecto, luego asesorarlo, luego trabajar en conjunto. Era un momento muy importante con la compañía. Tuvimos logros maravillosos, teníamos teatros llenos, trabajamos muy bien. La verdad que su experiencia, su visión fue pues algo que me tocó. Teníamos una conexión maravillosa y aparte yo le decía, oye, Fernando, mira, creo que podíamos cambiar esto en el programa. Lo que tú digas. Entonces, pues yo les planteé y me quedé 2 años y medio y les dije, ahora sí, va. Yo me regreso a la escuela y pues bueno, sobrevivió un semestre más el ballet, se cerró temporalmente, pero bueno, ahora tenemos una compañía sólida, fuerte y donde bailan alumnos de la escuela. O sea, es una fuente de trabajo para no solamente la gente de la escuela superior, sino para el ballet mismo mundialmente. Claro. Entonces, siento mucho orgullo de haber sido alguien que impulsara a tener este proyecto. Este proyecto no podría estar si no es realmente, tengo que decir abiertamente, por la señora Yolanda Santos, que es quien ha buscado que la compañía siga a flote, porque no es fácil tener una compañía privada. Pues regresas a esta parte docente, regresas a esta parte de dirigir. Esos ritmos, Angélica, que a veces son a una velocidad impresionante que nunca sabes cuándo fue un mes y cuándo fueron 11 años. ¿Cómo se vivieron así en resumen? Instantáneamente. Mucho trabajo. La gente se cansa mucho cuando trabaja conmigo. Pues ni modo, ¿qué hago? Ni modo. Tengo un ritmo acelerado, tengo un ritmo en donde no es que tiene que ser excelente, pero pues bueno, no sé si mis raíces, si mi forma de pensar, si mi educación me lleva a hacer las cosas lo mejor posible. Y eso habla de un parámetro de buscar la excelencia. Y bueno, ahorita puedo decirte que Fabricio Ulloa, que sabes que ganó el Grand Prix de Lausanne, estoy cumpliendo 50 años de actividad docente y todo eso que me tocó vivir, que me tocó a lo mejor iniciar, que me tocó fortalecer, que me tocó pues, erguir, ver lo que se ha logrado gracias al trabajo, no mío, porque tengo que aclarar que yo nunca he trabajado sola. Y eso es mi familia de la danza. Sí. No mi familia de sangre. Yo no hubiera podido hacer nada de lo que he hecho en esta vida si yo no hubiera tenido gente valiosa y posiblemente mejor que yo a mi lado. Esta familia de la danza que yo tengo, que es hermosa y es grande, no es una familia pequeña. Mi éxito no está en lo que yo he hecho para mí. Creo que el éxito, hacer algo que esté para que otras personas puedan hacer lo que quieren y puedan llegar a los niveles que no son a veces imaginables, pero que son posibles. No porque seamos mexicanos no podemos hacerlo. Creo que como mexicanos tenemos gran valor y a veces eso se nos olvida. Acabas de tocar un jovencito, por primera vez en la historia se gana el Grand Prix de Lausanne por un mexicano. Y si me pregunto un poco, tendría que pensar que alguien le dio clases. Y probablemente fue un maestro Carlos Ataide, o otro maestro de la escuela superior, Flor Patiño. Pero si me voy más allá,
hubo un programa de formación docente. Y si me voy más allá, hubo quienes cursaron la licenciatura en docencia con especialidad en clásico. Y si vamos un poquito más, hubo quien creó ese programa. Por lo tanto, ese Fabricio Ulloa es el resultado de ese programa de formación docente. Exactamente. Y con ello quiero hablar, para cerrar este momento tan lindo y tan especial para el programa, los programas de formación. Tu área de trabajo te has dedicado a capacitar, a tratar de elevar el nivel de formación en nuestro país. Ya tú contarás si lo consideras así conveniente o no. Estás ahora apoyando también en el extranjero. En fin, estás haciendo por la docencia. El éxito de la danza en nuestro país va a depender de los maestros que lo enseñan, de los maestros que trabajen correctamente con los alumnos, y tomo la decisión de yo ya no trabajar con bailarines. No quiere decir que no dé clases, que no esté. Claro, me encanta y cada vez que me inviten lo voy a hacer. Me fascina estar con gente joven que se está formando para bailarín, pero en estos momentos de mi vida, estoy hablando desde principios de los 2000, sí, tomé la decisión de que mi vida iba encaminada a la docencia. Y ahora estoy trabajando con un material precisamente para apoyar a todos esos docentes que no han tenido la oportunidad de estudiar profesionalmente una carrera para docencia. Mira, por aquí puedes ir y te puede funcionar, porque algo de lo que sí puedo plantear no es algo que yo no haya visto, que tiene frutos y que sirve, sí, para llevar a otros niveles la enseñanza. Está vivido y está además llevado, además un primer año, 3 años. Documentado, que me ha costado la vida. A lo mejor alguien va a decir, ay, esto es demasiada información, pero a lo mejor alguien va a decir, esta información es valiosa. Y pues ahí va a estar. Es como un legado. Se podrá acercar? Pues conmigo directamente, porque decidí que el proyecto lo iba a hacer yo sola. A eso me quiero dedicar, a dar cursos, a enseñarles, a darles a conocer, a viajar, por supuesto, que es uno de mis lujos y mis goces. Viajar mucho, compartir con gente y dar lo que quieran tomar de mi persona. Creo que es muy lindo recibir. Estoy muy agradecida porque he recibido mucho de muchas personas, empezando por mi hermosa familia, pero no sé si es más bello dar que recibir. Y no sé, a mí me llena el corazón poder dar algo de lo que a lo mejor a mí me costó tanto lograr, porque no éramos nada. Hay una historia muy hermosa de un hombre muy rico que pasa donde se encuentra un hombre muy sabio. Entonces el hombre muy rico le dice al hombre sabio, dime tu mayor sabiduría y yo te ofrezco parte de mi riqueza. Y el hombre sabio le dice, párate en un pie. Y el hombre se para en un pie y luego le dice, ahora párate en los dos. Esa es mi mayor sabiduría. Haz al otro lo que quieras para ti.